Bienvenidos a Si te caes me invitas, el espacio en donde si tropiezas nos levantamos juntos. Soy David Montalvo. Hoy presentamos a Cristina Cortés, experta en crianza consciente, speaker y autora de Más que 1000 palabras. Cristi, bienvenidísima a Si te caes me invitas. Gracias, David. Feliz, gracias por invitarme. Oye, pues ahora sí que hasta que se me hace. Qué buena onda que estás acá. Ganas, ¿verdad? Sí, ya desde hace mucho y nos encontramos por diferentes motivos, razones y demás. Pero bueno, creo que todos los tiempos son perfectos. Sí. ¿No? Así y es. por algo coincidimos ahora acá. Sí, ¿No? muchas gracias. De ¿Cómo verdad. va la vida? ¿Cómo estás? Cuéntame, porque te he visto súper movida, súper activa, pues, con tu libro que ahorita platicaremos. sí, feliz. Pero de un lado a otro, ¿no? Has andado... Sí, estoy muy contenta, pues soy muy inquieta, tengo Ya muchos sé, proyectos, estoy muy feliz que este año lancé el libro de Más que 1000 palabras, que la verdad que siempre dicen eso de que escribir un libro, plantar un árbol, pero ya cuando lo vives es cuando realmente te das cuenta por qué lo dicen, ¿no? Sí, y claro. es como la sensación de lanzar algo y que no sabes cómo, en esa intimidad con el lector, lo que va a suceder, que ya no está en tus manos, ¿no? Que lo sueltas tal cual, ¿no? Ajá. O sea, lo sueltas y pasan cosas maravillosas Sí, alrededor que ni es te increíble. imaginas, ¿no? Totalmente, o sea, supera tu imaginación. Entonces, sí, súper padre. Oye, estuviste ahora con Marisa Gallardo, ¿no? También en México. Sí, Estuvo- me presentó el libro Que te en presenta el libro allá, ¿no? Que también ya la Sí, tuvimos aquí en Si te adoro. caes me invitas. Ay, sí, es lo Te máximo, mandamos un Marisa. abrazote. Sí, igualmente. ¿Y cómo vas entonces? ¿Cómo vas con el libro? ¿Cómo te sientes con el trabajo también que estás haciendo a través de las redes sociales, que también has estado súper activa, ¿no? También. Fíjate que el tema de las redes sociales fue todo un tema porque yo no sé mucho de redes sociales. Antes no lo hacías, ¿no? Como, No, o sea, hace tiempo de no. hecho, yo vengo de una generación donde las redes sociales más bien yo creo que estamos educados a que low profile, ¿no? Sí, o sea, claro, que claro. no te exhibas, no andes contando tu vida. Yo vengo de esa generación sí, y está sí. súper marcado. Y para mí las redes sociales me fascinan porque me meto a ver, ¿no? Lo que la gente postea y he encontrado cosas increíbles. Pero yo poner cosas era otra cosa, ¿no? Entonces, este mensaje de la crianza consciente o del parenting consciente, lo he visto cómo ha transformado a muchas familias, a muchas personas, y sí tenía muchas ganas de compartirlo, entonces tuve que hacer todo un trabajo personal. Es lo que te iba a decir, y yo creo que sí te costó, ¿no? Sí, sí me costó, pero sí pude llegar a este lugar donde pude poner mis condiciones, porque no estoy sola yo en esto, estoy con y un una equipo. socia y un equipo, y yo decía, no me quiero hacer ni adicta, o sea, no me meto nunca a ver que cuántos likes y cuántas cosas de ¿Cuántos esas. seguidores? Sí. ¿Cuántos seguidores? Tengo reportes al mes o así, pero no es algo que me tenga con el pendiente, digámosle así. Y me ha gustado, porque lo he hecho desde como yo quería hacerlo, ¿no? Y también encontramos esta manera de hacerlo con los Reels, que lo puedo hacer con anticipación y lo vamos subiendo. No me siento que estoy esclavizada. Que Claro, o sea, que tienes que estar todo el tiempo subiendo stories ahí, y subiendo lo que comes y dónde vas. No, porque no es como tanto mi estilo, pero sí quería compartir. Era como lo que me movía. Entonces ahí voy. Le voy encontrando. Pero te ha servido, ¿no? O sea, te ha servido en el sentido de que te has experimentado que a mucha gente le ha funcionado, y eso también te inspira a seguirle, ¿no? Totalmente. Como libro también. Sí, lo que me escriben, los testimonios, no sé, la verdad que sí te llena el alma, te emociona, ¿no? La parte de alguna manera, la trascendencia de compartir lo que he aprendido en tantos años. Qué bueno. Y sobre todo que no sea desde el caos, ¿no? Sí. ¿No? Sino más bien desde un espacio como de paz, de tranquilidad, de hacerlo. Yo creo que esa es la idea. Y desde un espacio que sea auténtico contigo, ¿no? Claro. Creo que eso es la parte más padre de hacer lo que hagamos, Claro. cualquier cosa que hagamos, ¿no? Oye, cuéntame de tu niñez. A ver, platícame. ¿Dónde naces? ¿Naces acá? Aquí en ¿Naces aquí en Monterrey? Soy de Monterrey, súper regia. Bueno, tengo mi mamá, es de México, de Ciudad de México. Y eso... Que ahorita platicaremos de tu mamá. Sí, me hace esa combinación. De alguna manera, soy muy regia, porque pues toda la vida he vivido aquí. Pero
tengo una perspectiva un poquito distinta, creo yo, porque desde mi mamá, siempre. desde siempre, porque tengo la perspectiva de mi mamá, de la Ciudad de México, de mi familia, que es gigante, súper muégano. Sí. Entonces, como que de alguna manera, no sé, sí tengo esa perspectiva, pero sí, toda la vida nací en Monterrey. Oye, ¿y de qué te acuerdas, ahorita que hablas del parenting, y ahorita llegaremos a eso también, pero de qué te acuerdas de cómo trataban a esa niña? ¿Cómo era esa niña? ¿Cómo era esa Cristi? Fíjate que ahora viendo hacia atrás, porque yo viví una niñez muy libre, la verdad, en un San Pedro, super pueblo. Sí. No había nada, ¿verdad? No había tráfico, te ibas caminando a todos lados. Realmente en ese sentido había mucha libertad. Sí. Hoy viendo hacia atrás, ya como adulta, ya con esta perspectiva de la vida, puedo ver que mi mamá no era controladora. Okay. No era una persona neurótica, obsesiva, ya sabes, como ni controladora para nada. Entonces, pues era muy a gusto yo de chiquita convivir con ella. Mi papá igual, tampoco era controlador. Entonces me ¿te ayudó tocó mucho la eso? suerte de que no tuve papás controladores, para nada. Era muy, muy respetuosos. Que esa es una superventaja. Era raro. Ahorita lo veo como algo de que, wow. Claro. No me controlaban realmente nada. Claro. Obviamente había una estructura en mi casa. Uno se iba a dormir a cierta hora y se bañaba a cierta hora, pero así como mínimo, y comíamos juntos. Y había ciertos requisitos en ese sentido como de estructura, pero no de control neurótico. Ya. ¿Tú eres la mayor o no? La segunda. La segunda. Sí, somos 4 hermanos. Ok. Pero fuimos 3 hermanos primero, seguiditos. Okay. Mi hermana Alejandra, y luego sigo yo, y luego Héctor, nos llevamos un año. Y luego, 11 años después, Álvaro, mi hermano. Entonces, realmente, cuando yo estaba en secundaria, nace mi hermano el pilón. Entonces, en realidad, mi infancia fue con él. Claro. Con 3, los primeros, los tres más grandes. Pero bueno, somos 4, 2 mujeres y 2 hombres. Pero entonces sí, muy tranquilo, muy libre, muy a gusto. Sí, yo creo que sí. Y aunque, por ejemplo, no sé, me acuerdo, como todo matrimonio, no sé, mis papás tenían sus temas y así, pero como que estaba muy delimitado que eran sus temas, no sé. Fue muy chistoso porque cuando ya estábamos muy grandes, que mis papás vivieron como un proceso de separación. Sí. Pero antes de eso, mi mamá dijo que era muy de buscar crecimiento personal. Entonces un día nos dijo, ¿saben qué? Vamos toda la familia a terapia. Y ahí vamos mis hermanos y mis papás a terapia. Y cuando estábamos ahí en la sesión, terminó la sesión y dice el psiquiatra, me acuerdo que era un psiquiatra, pues se me hace que sus hijos no tienen ningún problema. Porque es impresionante cómo entre nosotros hermanos no teníamos temas, nos llevábamos muy bien. O sea, como todas tenían sus cosas como hermanos, pero como que no teníamos estas cosas muy profundas que resolver y todo. Entonces terminamos viéndonos, nosotros se quedaban mis papás. Me acuerdo de esa parte, como que había mucha... Creo que ahora también viendo hacia atrás, mis papás eran muy naif en el sentido de esas elucubraciones que a veces tenemos o... cosas, no, eran como... Como todo ese diálogo interno que a lo mejor a siento veces que eran como buenas personas y siempre pensaban bien, eran como inocentes, naíves en ese sentido, como inocentes en su manera de percibir el mundo. Entonces, como no muy complicados no muy también, complicados, ¿no? O sea, en la parte de como verte a ti como hija. Yo me acuerdo, pues no había... No sé, aquí adentro cosas, no sé, era como muy simple todo. Sí, como rencores, resentimientos, ándale, cosas. Eso. Sí, como que no había conflicto interno y me dijiste y te dije. No, era nomás como normal la vida y si te enojabas te contentabas y... Sí, yo que conocí a tu mamá un ratito, ¿no? Un pocos días, pero me bastaron para darme cuenta que era muy así también, ¿no? Sí, o sea, era así como esa bondad, pues, eran buenos los dos, buenas personas. Mucho, ¿no? No había esos odios o que... se desquitaran contigo, no sé. Oye, ¿pero te movió el tema de la separación? O sea... Pues fíjate que hubo 2 separaciones. Cuando tenía yo 17 años, pero pues pasó algo muy chistoso. Cuando yo tenía 17 años, que mis papás se separaron la primera vez y luego ya se terminaron, y luego regresaron y luego se separaron, pero yo ya estaba casada. Okay. Pero la de los 17, me acuerdo que sí me costó mucho porque era mucho, todavía se van a reír ahora más modernamente, pero en esa época... hace muchos años, era como el que dirán, ¿no? Sí, claro. Era como el tema. Claro.
Que ahorita es un poco más común, entre comillas, siento ¿no? Que ya pero no es tanto tema, sí, pero en esa pero en época su momento en esa comunidad tan cerrada, Sí. era como que, no, que el qué dirán, no me acuerdo. Entonces yo me acuerdo a los 17 me enfrenté, digamos, con la separación, pero lo que más me dolía en ese momento era el qué dirán. Sí, Luego gente. veo qué absurdo. Claro. Pero en ese momento me parecía a los 17 años que era así como algo gigante. Y lo que sucedió fue que cuando pasa todo el proceso, me doy cuenta, primero que no pasó nada, a nadie, o sea, todo el mundo siguió su vida, claro. y que dije, y este monstruo del que dirán, se hizo un tamaño minúsculo, muchísimo más chiquito de lo que era en mi infancia y en mi adolescencia. Bueno, en mi adolescencia, porque en mi infancia que te vale todo, pero como que en la adolescencia se hace grande. Mucho más también el que dirán, el que dirán y el edad. adaptarte y el pertenecer y a lo mejor ya no me van a querer en el grupito y cosas de esas, ¿no? Entonces, por un lado, sí dije, es palomeado, vamos a darle su justa dimensión al que dirán, entonces sí me liberé mucho, pero por el otro, me acuerdo que viví muy bien el proceso. Mi mamá, siempre tuve una muy buena relación con mi mamá, entonces de alguna manera sentí que ayudé a mi mamá, o sea, de alguna manera la ayudé a sostenerse en ese momento. Y bueno, pasó y volvieron mis papás. Y cuando volvieron pasaron dos cosas. Una, que yo corté mi cordón con mis papás, o sea, como que entendí que su vida no era mi vida. Que su realidad era su realidad, no la tuya, y que no era la mía. Y fue tipo, me liberé, porque cuando eres más chiquita es como que lo que les pasa a ellos te pasa a ti. Entonces ese proceso me ayudó muchísimo a cortar ese cordón de su relación, no tiene nada que ver conmigo. Uh-huh. Entonces eso aprendí, que también fue delicioso. Y otra cosa que aprendí es que dije, wow, no me pasó nada. Y como que se instaló en mí una idea que en ese momento la creí verdad y hasta la fecha. Soy fuerte. Y a lo mejor es una tontería a los 17 años, pero fue como, no, si con esto pude. Es que se me hacía algo así difícil. Sí, como en ese máximo momento, que había. Lo máximo que he vivido. Yo puedo con todo. Y soy fuerte desde la conciencia, ¿no? No desde el miedo de tengo que ser fuerte porque si no se me cae todo, ¿no? Soy fuerte. Si no soy fuerte, no pasa nada. Mándenme, yo puedo. Ajá. Fue como una seguridad en mí, fortaleza interna. Que sí la tienes hasta ahora. La tengo hasta ahora. Incluso lo viste después, que te platicaremos ya con el tema de tus papás. Sí. Porque cuando te pregunté al respecto, me di cuenta de eso. O sea, de que lo has llevado, o lo llevaste y lo has llevado muy bien. Sí. ¿No? Y entonces, pues sí, eso fue un regalazo de esta separación de mis papás. Regalazo a mi vida en maneras, yo creo que mis papás nunca se imaginaron. Claro. Oye, pero y siempre fuiste también dentro de este proceso de hacer las paces con eso y demás, como también buscando el crecimiento, como muy observadora, como tratando de encontrar nuevas alternativas para ti, para ayudar, o cuándo llega eso a tu vida. Mi mamá siempre fue así. Okay. O sea, mi mamá fue una buscadora. Si hay una palabra que la define, mi mamá fue una buscadora. Sí. Ella era muy curiosa, ella quería entenderse a sí misma, tal vez también entender a mi papá. O sea, como que ella siempre buscó entender y esa parte de conocimiento humano y a mí en mi caso me transmitió esa visión o ese gusto por entender y crecer, ¿no? Yo creo que para mí, a lo mejor esa parte que instaló de alguna manera mi mamá en mí, esa curiosidad, pero lo que a mí más me movía era, y que hasta la fecha, es lo absurdo. O sea, cuando algo no tiene lógica. Claro. Cuando algo no tiene lógica y no tiene sentido, me brinca, me inquieta y le tengo que encontrar un acomodo lógico. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Y en la vida yo crecí con demasiados absurdos, ¿verdad? Y que pues yo los cuestionaba. Y yo estuve en una escuela pues de los legionarios, súper cuadrada, y desde ahí empezó el choque con lo absurdo de... ¿Sí cuestionabas? O sea, ¿sí en el colegio sí preguntabas mucho? Pues mira, por ejemplo, una vez me acuerdo que estábamos en secundaria y estábamos viendo la mitología griega. Ajá. Entonces estaban hablando de pues que había estos, ¿verdad?, seres que mitad animales y mitad
humanos y que no sé qué. Tal, estábamos hablando de toda la mitología griega. Y a alguien del grupo se le ocurre decir que ¿por qué si eran tan inteligentes los griegos creían en estas cosas? Y yo volteé y dije, pues igual que nosotros, que creemos que Jesús es mitad hombre y mitad Dios y seguimos creyendo lo mismo. O sea, estamos igual. A la dirección. Castigada. Y ahora te pregunto cuando te hablaban de Maciel, ¿va? Que ahí todavía era aún más absurdo, ¿no? A mí no me tocó tanto, no me tocó, no, como que no hablaba, pues, no era si la... no te hubiera, o sea, nunca te tocó que fuera tu colegio. No, nunca me tocó porque el proceso era diferente, o sea, nos preparaban para que iba a llegar y nos ponían a todas en las canchas y luego nunca llegaba. Ah, ok, o sea, era como que era otra estrategia, pero... Qué loco, loco, sí, o sea, pero qué estrategia y todo, ya viene nuestro padre y no llegaba. Y aparte, dile a nuestro padre. Ajá. Que de entrada también causa un poco de ruido. Tema, pero yo sí cuestionaba todo. Yo cuestionaba esas cosas. También cuestionaba por qué me pides a mí ser igual de santa. Si él tenía una ventaja, yo soy normal, humana normal, y él tenía la ventaja. Entonces, yo no puedo aspirar a ser como él. Claro. Entonces, como que, también dirá la dirección. O sea, Adán y Eva también, porque aparte mi mamá nos llevaba a un padre jesuita, el padre Mesacasa, que era un argentino, y había sesiones en la casa casi que... ¿Con el padre o qué? Con el padre que venía de Argentina, porque ya estaba exiliado el padre, porque era un teólogo, pero que no lo dejaban hablar. Ajá. Entonces mi mamá lo invitaba a la casa y nos platicaba de teología en 1980, ¿verdad? La teología, y nos explicaba de dónde venía el término que la Virgen, ¿verdad? De dónde venía el concepto de la virginidad de la Virgen y las traducciones de otros idiomas y cómo se había perdido el tema de doncella y nos explicaba, ¿verdad? Que, pues, bueno, nos decía muchas cosas. ¿Y si te gustaba entrarle eso? O sea, esas conversaciones. No, a mí es que a mí me empezaba a hacer sentido todo, porque la otra historia no me hacía sentido y yo me revolcaba de la desesperación porque decía... Todo lo que me cuentan no me ha sentido nada. Ajá. Y eso me causaba esa disonancia, ¿no? Interna, que me causaba una necesidad de encontrar una explicación. Entonces, cuando la encontraba, ¿no? Es como, ahora sí me hace sentido. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Pero sí, la otra que no tenía lógica para mí me causaba muchísimos problemas. Entonces, sí cuestionaba muchísimo. También aprendí mucho por ejemplo, cuando yo estaba más chica, lo que decía la Biblia era, entonces que decía Adán y Eva, y entonces acá era, el teólogo nos explicaba más la parte tu mamá como de significado, de símbolos. En eso. Sí, no, mi mamá era súper religiosa, pero abierta. Pero abierta. Era de que súper de iglesia, ¿no? Iba todos los días a misa, pero a ella no le gustaba que le dijeran cómo pensar, y era algo que sí nos decía. A mí no me enseñaron a pensar y yo quiero que ustedes aprendan a pensar. Entonces nos decía desde chiquitas, piensa, mijita, piensa. O sea, como ese proceso de pensamiento de que no te quedes nada más en la baba. O sea, nada más... O sea, lo que te dicen y ya créetela, ¿no? Ajá. ¿Y nunca te sentiste la rara o la extraña de...? Sí, pero... Siento que en el fondo también tenía en esa edad como un gusto por escandalizar tantito. Era como, el gusto, no creas que decía, qué horror, pensó. No, decía, pues, es lo que yo pienso, ¿no? Y mi mamá sí me decía, que luego lo tuve que trabajar con los años, pero me decía, mijita, mira, sí está muy... De las contradicciones de mi mamá, pero me decía, mijita, sí está muy bien que pienses diferente, me encanta, pero no tienes que decir. Pero no lo digas. ¿Para qué lo dices? Te vas a meter en problemas. Y yo, mamá, no, ya muy tarde. No, y sí por años no dije públicamente lo que yo pensaba. Okay. Y tuve oportunidades de que me invitaban a expresarme así en cosas más como medios de comunicación. Y yo declinaba. ¿Y no lo decías? No, yo declinaba. Decía, no estoy lista. Okay. Y este tema de parentalidad consciente o de crianza consciente, hace 10 años que empecé, era súper revolucionario y tuve que hacer un trabajo también interno para animarme a empezar a dar estos cursos porque yo decía... Pero tú sí ¿te enamoraste de eso desde la primera vez? O sea, o desde ser mamá, o ¿en qué momento llega a tu vida? Es que yo creo que yo fui una enamorada de la libertad que tuve siempre. Mucha gente a lo mejor quiere la libertad porque no la tuvo. No, yo la saboreé siempre. Y amé. Para mí la libertad es el principio, la fuente de la madurez, de la responsabilidad de uno mismo. O sea, ¿cómo yo me voy a ser responsable
de algo que no decidí, que tú decidiste por mí. Entonces yo te voy a echar la culpa a ti siempre. Cuando yo ya decido... Y vamos a vivir en drama, ¿no? En drama. Si yo ya decido y estoy decidiendo en libertad esto, tengo que asumir las consecuencias de mi decisión. Es mía y de nadie más. Que mucha gente no está preparada para eso, ¿no? O no Yo quiere creo que darse cuenta. o muchas veces estamos tomando todo el tiempo decisiones, pero a veces sentimos ya de adultos que estamos en un dilema. Entonces es como que tomo una decisión porque siento que no tengo de otra. Ajá. Y siempre tenemos de otra. Es como, no sé, ¿no? De repente con papás, si estoy en una sesión hablando de el caos de llevar a los niños al colegio, no sé, bueno, pues tú decidiste. ¿Quién decidió llevarlos al colegio? ¿Cómo que quién decidió? Me dicen. Pues sí. No tengo opción. Y yo, sí tienes. Claro. Y el hecho de que te des cuenta que tú estás decidiendo llevarlos al colegio, inscribirlos en un sistema, es bien importante para todo el resto del proceso de convivencia con el sistema, porque si crees que no tienes de otra, vives en esta sensación de que no tengo opción y de rebeldía, pero es una rebeldía que está convertida en victimización. Sabes que hace rato, bueno, sí, en la mañana, cuando estamos grabando esto, compartí un reel, justo de una española, que hablaba de eso y se me hizo muy interesante y se me hizo muy lógico. Y saber, es que a veces creemos que solo tomamos una decisión, que es la gran decisión. Por ejemplo, los meto al colegio. No, es que no nada más es el colegio. Es en qué colegio, el sistema, los horarios, en dónde te queda. Porque todas esas pequeñas decisiones del día a día son las que te pueden llevar justo al drama o a la paz, ¿no? Al caos o a la tranquilidad. Y es súper importante que te fijes en esas pequeñas decisiones, como la pareja y como mil cosas, Sí, ¿no? y parten de la fuente original es que tú, o sea, reconocer que libremente, como adulto, tomaste la decisión. Incluso tomar la decisión de someterte es una decisión. Claro. Y está bien también. O sea, si yo estoy en una situación en la que, no sé, mis captores me tienen aquí con la... Y yo digo, aquí me voy a someter y es mi decisión someterme porque la otra opción es que me muera. Y eso también es una decisión. Y yo creo que cuando tú asumes tu decisión con esa conciencia, tus decisiones con esa conciencia, vamos a suponer si estamos hablando del colegio, decir, yo decidí meter a mis hijos a este sistema, es que aguanto vara cuando las cosas del sistema no me gustan, porque va a haber cosas que no me gustan y no me gusta el sistema por eso, pero yo estoy aquí por esta razón y no pierdo la claridad de lo que la decisión que tomé y por qué la tomé. O sea, no es me salgo del sistema, sino es qué puedo hacer dentro del sistema, ¿no? Digo, esa es una opción. Exacto, en determinado momento a lo mejor habrá quien sí necesite o quiera. Es que lo que no se vale es tomar la decisión y repelar todo el día y quejarte todo el día, como si no lo hubieras tomado, como si te hubieran forzado, como si no tuvieras opción. Como si hubiera llegado como castigo divino. Sí. ¿No? Entonces, regresando un poquito al tema, soy un amante de la libertad y creo demasiado en la libertad de decidir para hacerte responsable como seres humanos y hacernos y madurar. Y siempre deseé darle lo mismo a mis hijos. Y también creo mucho, también lo tuve en mi casa, un respeto. En mi casa siempre me sentí respetada en lo que yo era, en lo que yo deseaba. No sentía que mis papás no juzgaban. Nunca jamás oí a mi papá criticar a nadie, a mi mamá. O sea, no juzgaban a las personas, no había esa dinámica. Entonces, pues no había juicio de nada. En ese sentido era un respeto demasiado increíble. Y es algo que yo decía, yo quiero eso para mis hijos. Y yo me acuerdo con mis hijos creciendo, tengo un hijo que es muchísimo más, le nace más como ayudar, ¿no? Y tengo otro que no tanto y así, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez el que me ayudaba mucho, se cuenta, yo llegaba del súper con las bolsas y salía corriendo a ayudarme. Y un día me repeló que su hermano no me ayudaba y lo senté y le dije, mira, todos somos diferentes. Y cuando tú ayudas, que sea desde tu deseo. Sí. Porque si es desde el deber ser, siempre te vas a estar comparando. Y no estás siendo tú auténtico contigo. Yo no necesito que me ayudes. O sea, si me ayudas, te lo voy a agradecer. Bueno. Pero si no, sí, yo me las voy a arreglar. O sea, hazlo más por ti que por mí. Porque pues mi amor de todos modos ya lo tienes. Ayudándome o no ayudándome. Entonces, yo soy como tú, le decía a él. A mí me encanta ayudar. Y yo me llenaba el alma ayudando. Entonces, regrésate a ti el regalo
y decídelo. Y entonces de esa manera le dije, y no voltees a ver al de al lado. Y no nada más eso. Le dije, tú has visto cómo tu hermano, cuando yo me enfermo, le dije, a lo mejor él no me ayuda con las bolsas, pero es el que va y me sube el té, está pendiente de mí. O sea, Lo hace de otra le manera. despierta de otra manera. Entonces, si yo nada más tomo en cuenta unas cosas y otras no, dejo de ver a la persona en su completud. Entonces yo le decía, me gustaría invitarte a ver a tu hermano con otros ojos. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. Y creo que esa es una de las cosas que sí inculqué en mi casa, es todos somos diferentes y es respeto. Independientemente de las negociaciones que nos tenemos que meter porque convivimos y vivimos todos juntos. Pero el juzgar al otro en su esencia o en su manera de ser, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué serías tú mejor que el otro? ¿No? Oye, ahorita que dices eso, me acuerdo siempre de un ejemplo que pongo muy burdo o muy simple, ¿no? Pero es muy absurdo también. Y es aquí en Monterrey, pues ya es la carne asada todo el tiempo, ¿no? Y está el que hace la carne asada cada fin de semana y que invita a los primos, a los sobrinos, a los parientes, pero siempre se queja de que él termina pagando todo. Pero cada fin de semana la sigue haciendo. O sea, la sigue haciendo y es la misma queja porque llega en la noche con su esposa y le dice es que no es posible que nadie ponga nada y la madre tal, ¿no? Pero el siguiente fin pasa lo mismo. Y lo mismo y lo mismo. Entonces llega un momento donde es, oye, ¿no te estás dando cuenta que es tu decisión el decir, tú ayudas porque quieres, mi hermano, ¿no? Sí. O tú estás pagando la carne porque si la quieres hacer con ese sentido, está bien. Conocer pero si estás esperando, pues... conocer nuestros motivadores. Exacto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Exacto. Porque cuando lo reconocemos, nos entendemos y entonces asumimos estas decisiones de que siempre estamos diciendo prefiero esto que esto, ¿no? Quiero esto que esto y conocernos en ese sentido. Entonces, bueno, este tema, entonces la libertad y el respeto, y yo creo que el tema y la responsabilidad final y el tema de padres conscientes tiene que ver con hacerte tú como papá responsable de lo tuyo y no cargarle a tus hijos la mano en ese sentido, desde tus necesidades afectivas, que a veces vamos por la vida con muchas heridas, ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos no las cubran. Sí, y eso es una carga muy pesada para nuestros hijos. Entonces, esta parte de liberar a nuestros hijos a vivir sus propias vidas y nosotros asumir las nuestras, porque luego hacemos de que lo que no viví yo, que lo viva él. O por ejemplo, de repente como papás hacemos cosas como, es que mi hijo no es valiente, y entonces nos enfocamos en que el hijo aprenda a ser valiente, y cuando yo les pregunto a los papás, ¿y tú cómo eres valiente en tu vida o cómo no eres valiente en tu vida? Y entonces tú enfócate en ser valiente tú, y a lo mejor tienes la suerte de inspirarlo, ¿verdad? Otro. Sí, pero ese de que tú quieras que el otro porque sea algo que tú quisieras ser y no eres, o que ni siquiera tú eres. Entonces, a mí me encanta la postura del papá responsable de sí mismo y de sanar tus heridas y de trabajar en ti para que en realidad nuestros hijos puedan vivir las vidas que vienen a vivir y que las vidas de ellos las veamos con wonder, ¿no? Como que, ¡ay, qué padre! Esto que le está tocando vivir y qué padre. Que le está tocando vivir a él, no a ti. Ajá, esa es la gran diferencia. Sí, totalmente. Oye, pero no dabas cursos antes, o sea, lo conociste, lo aplicaste en tu familia, luego, ¿cómo fue el proceso para luego ya animarte a compartir con mucha gente? Sí, es que cuando hace 10 años teníamos un foro que se llama Foro Kik. ¿Cómo no? Claro. Bueno, invitábamos a personas a venir ¿Cuánto lleva Kik? Kik, 10 años. Justo 10 años. Ya. Justo 10 años. Que ahora estamos más en temas de diversidad, de inclusión y demás, pero en ese entonces empezamos con el foro para mujeres y entonces era increíble traer a un chorro de conferencistas. Y siempre estábamos buscando novedades. Entonces íbamos con Dr. Shefali, que tiene un libro de The Conscious Parent. Y entonces la invitamos a Monterrey y vino. Hicimos una linda amistad. Ella en ese entonces no era famosa, o sea, no había salido en Oprah, luego ya se hizo, fue muy famosa, pero hicimos muy linda amistad. Pero cuando yo leí el libro, dije, bueno, pues ya de alguna manera alguien puso en palabras la forma como yo estaba ya educando y muchas otras cosas que también le aprendí a Shefali. Y entonces un día le dije, Shefali, ¿tienes algún curso o algo? Porque esto está muy novedoso y revolucionario y yo creo que hacerlo sola está complicado porque tienes como toda esa presión social de la suegra, la mamá, la pareja tal vez.
Entonces me dijo, no, pues no tengo nada. Entonces él me dijo, pero haz tú uno, yo te apoyo, no sé qué. Entonces me puse a hacer un curso. Y empecé hace 10 años y empecé a dar cursos y la verdad no me esperé nunca el exitazo que tuvieron y lo hice, di muchos grupos, estuve como 2 o 3 años dando cursos y luego me distraje en otros proyectos y detuve eso, pero me continué dando coaching para papás. Que también ha sido una aventura increíble. Que eso lo sigues haciendo. Sí, ¿no? Lo sigo haciendo. No dejé nunca en 10 años. Aprendí muchísimo. Pero sobre todo, aprendí mucho de mi propia experiencia de ser papá, porque o de ser mamá, porque al final había desarrollado la habilidad de autoobservación. Entonces generé unos insights increíbles de la vida, o sea, de mí misma, de mi relación con mis hijos, de las relaciones humanas. Así me cayeron demasiados 20 en estos 10 años. Mis hijos ya ahorita ya están más grandes, pero hace 10 años estaba el mayor, tenía 13 años o 14 y el más chiquito tenía 8 años. Pero bueno, y ahorita ya están más grandes, pero dije, tengo que transmitir estos 20 que me cayeron, ¿dónde los pongo? ¿Dónde los pongo para Ajá, que más y fue que salió el libro. El libro son mis historias, son 43 historias donde me cayeron 20, pero que viví con mis hijos o con papás, porque también me cayeron 20 dando coaching y también me acordé de historias de hija, yo como hija. Justo te iba a preguntar, sí. Y ahorita vamos a lo del libro, pero justo te iba a preguntar que si te topaste con cosas que a lo mejor tus papás hacían y te cachaste tú haciéndolas también, a lo mejor cosas que no te gustaban o cosas que te gustaban, o sea, similitudes, ¿encontraste? Sí. ¿O has encontrado a lo largo de estos años? Esa parte de hacerte responsable de ti, y no cargarle, no sé, a tus hijos tus expectativas de lo que tú quisieras que fueran. Eso lo viste como hija. Como hija. Sí. Y también en la historia que hay algunas historias como hija. Ahorita veo que sí había mucha sabiduría, ¿no? Y cuento una que me encanta, que era cuando estábamos en el colegio. Pues mi hermana me lleva un año, ¿no? Y era súper cuidadosa con sus libros y sus uniformes y todo. Entonces cuento cómo pues, todos los años que ella estrenaba uniformes porque ella crecía y a mí me pasaban los de ella que estaban de verdad nuevos. Nada más las blusitas blancas que estaban abajo del jumper me las compraban. Pero es que eran unas telas maravillosas que ya no se hacen. Pero era una cosa divina. Yo creo que las traían de Europa. No sé, era una belleza de telas. Y duraderas. Entonces, me pasaban siempre, todos los años. Primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria. Y en cuarto, ya un día le dije a mi mamá, estoy harta de ser la que me pasan lo usado. Y mi hermana todos los años se estrena. Y yo no. Que le acompañaba a comprar los libros y los uniformes y no sé qué. A mí no me compraba nada porque yo ya tenía todo. Y veo, ahora de adulta, que era un absurdo gastar otra vez, ¿no? En un uniforme igualito, que en nuevo. ese tiempo no lo entendías, en ese obviamente. tiempo no. Pero volteó mi mamá y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y este año y el resto de tus días vas a estrenar. Y vamos a ver si donamos los uniformes. Yo pues no podía creer que me dijera a los 8 años y me compró mis uniformes, me compró mis libros nuevos, todo, yo emocionada y ya, y no era como que ay, o sea, no sobraba el dinero de que ay, te voy a comprar todo. Pero, yo sí fue un esfuerzo, mi mamá hizo un esfuerzo claro. Y me lo compró, pero una de las cosas que se me quedaron en mí fue que yo soy importante. O sea, mi mamá me mandó el mensaje, eres importante. Y yo digo, ¿cuánto vale implantar ese mensaje que en tus hijos? Que es importante hacer sentir eso, ¿no? Y a veces, ¿no? Decimos, ay, no, pero ¿para qué? ¿Verdad? ¿No? Eso es como estas historias, sí. Y ese es el mensaje con el que me quedé. Oye, ahorita, antes de que vayamos a lo del libro, porque sí quiero que me platiques del tema del libro, yo te quiero platicar otra historia que digo, ya conoces porque te lo llegué a platicar en algún momento, pero justo en este lugar en donde estamos ahorita grabando, pues aquí al lado, yo daba talleres de diferentes cosas antes de pandemia, y de pronto, pues estuve dando uno que era sobrevivir tu duelo acompañado, ¿no? Un poco de la parte de duelo y tal. Y pues Laura, que conoces muy bien, ¿verdad? Ay, la amo. Me dijo, oye, pues, es mi inspiración. pues viene una prima mía que me dice, David, nada más que
ella no ha tenido como pérdidas como tal, ¿no? O sea, como que me lo explicó así como que viene otra cosa, ¿no? Ajá. Y de hecho, pues llegó, se presentó conmigo y me encantó desde la primera vez que la conocí. Y me dijo, mira, pues no vengo por un tema de muerte como tal, ¿no? Pero he tenido muchas pérdidas en mi vida, muchas cosas, muchas caídas, situaciones. Y justo me acordé ahorita, mira, pongo chinito porque me decía, pero ando buscando, ¿no? Pero ando buscando y ando a ver qué se me pega, ¿no? Y luego dijo una frase que te la dije también en su momento y que ahorita que la comparto todas las veces que puedo, que ahorita te la digo de nuevo. Pero el chiste es que fue fantástico, fue increíble. Y lo disfruté muchísimo. Se me hacía una mujer que todo lo que aportaba era valiosísimo. O sea, de verdad era, no es porque estés aquí, lo he dicho muchas veces a mucha gente. Era oro molido y sabía exactamente dónde se sentaba y era la que siempre estaba presente y demás. Y ya, pues pasó el tiempo, se acabó el taller y pasó la vida, ¿no? Y de pronto recibo un correo tuyo invitándome a dar una conferencia, ¿verdad? El congreso de Ingenium y todo este rollo, tal, y ya. Pues hablamos y de repente dice, sí, pues bueno, algo así fue, ¿no? Pero desde que mi mamá murió... Y yo, a ver, espérate. ¿Cómo que tu mamá murió? ¿Cómo que tu mamá se murió? De verdad, en ese momento me meto al Facebook de Laura, empiezo como a hacer mi investigación y digo, se murió, ¿no? Y de verdad me dolió, o sea, porque se me hizo, la quería mucho, ¿no? En ese tiempo. Y todos los días que cuando estaba en el taller me decía, David, tienes que conocer a mi hija. Sí. Y es que a ver qué hacen. A ver, dame un libro para llevárselo a mi hija. Y es que tiene Y claro, yo conocí a Kik, ¿no? Y el foro y tal. Y yo, sí, está bueno. Y él se fue llevando. Pero el caso es que luego ya nos vemos tú y yo en el congreso y te pregunto, pues, ¿cómo estás, no? Obviamente, ¿cómo estás con esta situación? Y la respuesta que me sorprende es que me dices que bien. O sea, que lo llevaste bien. A ver, cuéntame esa historia. Cuéntame cómo lo viviste ya después. Sí, fue un año bien chistoso. Porque lo vi a tu papá, sí, ¿no? El año exacto, mi papá. Y luego al mes de mi papá, mi suegra. Y a los 2 meses, mi suegro. O sea, como que fue un año de mucho movimiento. Muy movido. Mi mamá fue la primera. Entonces fue mucho más fuerte, digamos, el proceso. O sea, se me removió la tierra y más, ¿verdad? ¿No te lo esperabas? No, fíjate que no. Sí, ya estaba enferma de artritis y le había afectado un poco el corazón, pero, o sea, sí estaba a dolor y, o sea, sí estaba... Sí, pero no digo, nunca, no en ese momento estábamos de viaje. De vacaciones. Sí, y de repente, ¿cómo? ¿Qué pasó esto? Entonces, bueno, ya pasas el shock, que sí fue súper shock, o sea, impresionante, pero... Te tengo que decir, yo sé que los duelos son bien diferentes porque también las circunstancias, ¿no? En que las personas mueren tienen un chorro que ver y todo. Pero yo creo que una de las cosas que ayudó muchísimo es que yo de verdad que puedo decirte hoy que tengo una hermosa relación con mi mamá. Qué bonito. Hoy sé que todavía la tengo y ahorita te platico por qué. Entonces nos dijimos tuvimos 4 años en terapia. Mi mamá, mi hermana y yo, por gusto y gozosas, una vez a la semana. Por 4 años, ahorita multiplico y digo, órale, fueron un chorro de sesiones. Entonces, te podrás imaginar que, o sea, ya todo estaba dicho. Todo lo que se dijo, lo que se sanó. Y mi mamá fue súper valiente porque nos juntábamos las 3 ahí en la terapia y yo siempre le decía, mamá, esto que voy a decir no es acerca de ti, es acerca de cómo mi niña te interpretó. Entonces, necesito que respires, me escuches y no es tuyo, tú no te lo apropies en ningún momento, porque al principio mi mamá empezaba, bueno, pero hice lo mejor que pude hacer. Sí, no justifiques, no pasa nada. No, o sea, no importa, porque realmente el personaje del que estoy hablando no eres tú. Ajá, sí. Y entonces, es como lo decodificó esa niña. Ajá. Y entonces ya, bueno, hicimos nuestros deals de cómo nos íbamos a llevar en la sesión y no te puedo explicar, o sea, mi mamá se ponía y decía, dale. Échenle. Ay, delicioso. Entonces sacábamos todo. Mi mamá nos oía. Qué grueso que con el simple hecho de que te oigan, no tiene que decir nada. Ajá. Ya nada más el acknowledgement, o sea, te escuché. ¡Pum! Desaparecía el dolor o la herida. Impresionante. ¿No? Y yo decía, pues nadie o poca gente tiene el privilegio y la suerte de que su mamá se preste, porque a nadie le gusta hacer eso. Y entonces mi mamá fue mamá en las terapias de todas mis amigas que iban a la terapia. Entonces, ay, tía, bueno, tú vas a... Bueno, que aquí en Monterrey le decimos tía a todos, pero... Bueno, tía, tú también la haces de mamá. Entonces la hacía de mamá y escuchaba todo.
muy, muy padre eso. Entonces nada se quedó por decir, no había rencores, resentimientos, una cosa ya súper limpia y limpiada y todo hermoso. ¿Pero qué fue lo que más te costó? Primero el shock. El shock. No, eso fue lo que más me costó. Primero el shock. También me costó la parte de desprenderme de lo de que las cosas materiales, o sea, su casa, su closet, esa parte estuvo, pero híjola, es que tener a mi hermana al lado, tenernos las dos, en un nivel también de conciencia y madurez bien padre, también en el mismo canal, ¿no? Las hermanas de mi mamá, mis primas de México se dejaron venir, las amigas de mi mamá, o sea, un apoyo increíble, mis hermanos, o sea, la verdad es que hay muchísimo hecho en temas de como red de apoyo, ¿no? Sí, que eso es bien importante. No, súper importante, demasiado. Y entonces, bueno, esa parte como que check, ¿no? Cubierta. Y luego vino todo como... Yo creo que el duelo me terminé, como a los 2 años, porque iban y venían como estas olas, ¿no? De que de repente la extrañaba y de repente... Y como a los 2 años sentí como este suspiro de que ya se acabó, ¿sabes? Ya se ha acabado. Ya estoy en otro momento, en otra etapa. Ya en otra etapa. Pero lo que pasó en esos 2 años, ay, no, Vanessa, esta está loca, pero es que fue demasiado increíble. Digo, ay, mamá, gracias, porque está increíble cómo comprendes eso que te dicen. Y oyes, pero dices, es que cuando te mueres, es que el amor nunca se acaba, se transforma, se acaba la parte material, pero es que no se han ido. Ya sabes, o sea, ahí están, porque ese amor que tú sientes no se va a ningún lado. Ajá, sí. Y yo decía de que, ay, sí, qué lindos, de que, súper romántico. Qué bonita frase romántica, como para, no sé, o sea, cuando lo experimentas y dices, es que realmente, o sea, nada más nos transformamos a otra dimensión o a otra cosa, o sea, es como... Literalmente la muerte no existe. Sí, yo creo. Pero cuando lo tienes que sentir y vivir, o sea, y mi mamá me ayudó demasiado ese proceso, o sea, yo me mandó un chorro de mensajes y señales de, o sea, realmente dijo, aquí estoy, o sea, aquí estoy, sí, estuvo muy contundente y fue realmente construir una fe, que fe me refiero a creer las cosas que no podemos ver, que yo pues no había experimentado porque pues no me había conectado con eso, ¿no? Entonces fue mucho, mi familia, es que hubo demasiados regalos de amor, entonces primero en lo personal ese regalo se me hace lo más increíble porque me quitó el miedo a morir yo y me quitó el miedo a que se muriera nadie, o sea, ya es tipo, voy con la vida completa, porque si esa frase de por miedo a morir no vivimos. Nos limita mucho. Sí, cierto. Es fuertísima. Y yo creo que me liberó de ese miedo. Ese miedo, empezando con mis hijos, ¿no? De gente que quieres, que dices, ok, o sea, aquí hay algo más, esto no se acaba, ¿no? Entonces, por ese lado, me liberó en mi vida. Entonces, gracias, regalo. Y luego, por el otro... pues lo mismo, esta sensación de que más fuerte, sentirte más fuerte, pero lo que sí es que unas olas de amor, o sea, esas que venían con una ráfaga, pero en mi corazón y gratitud sentía. Sí, que no las piensas, que las sientes, la verdad. Sí, que las sientes, que no es algo, no sé, es una cosa que no puedo explicar. Sí. Y luego, fíjate, así como contigo, que me decías, es que tienes que conocer a David y me llevó tu libro. Sí. Así me pasó con Roberta, mi maestra de yoga, que daba la clase a mi mamá y me dijo, mijita, tienes que tomar clases con Roberta. Y yo, sí. Y cuando se muere, decido, algunos meses después, híjole, voy a hablarle a Roberta. Y hace 2 años empezamos estas clases de yoga privadas en mi casa, que es la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque la conexión con Roberta, o sea, me lee, me lleva. O sea, pero eso fue hasta después. Mi mamá ya va a cumplir 3 años. Okay. Entonces, todo ese tiempo pasó. Y luego ya. Y luego decidí hablarle a Roberta y fue sanación a través del cuerpo, en maneras que no. Ahí en el yoga solté todo lo que estaba atorado en el cuerpo
y fue liberación, y aparte lo tomo al aire libre, entonces de repente aparecían los signos con los cigarros, decía, Dios mío, o sea, así pasaban cosas. Y a través del yoga me liberé muchísimo, y pues fue, también dije, mira, o sea, también esto estaba en la lista de la gente que tenía que estar en mi vida, ¿no? Y realmente fue un proceso donde se expandió mi corazón, te puedo decir. O sea, se expandió y se expandió y se expandió y se expandió en maneras que yo no conocía. Y luego viene tu papá. Fíjate que el día que muere mi mamá, ese día nos dicen que mi papá tiene cáncer. ¿El día que muere tu mamá? Ajá, y mi mamá muere el 3 de agosto y mi papá muere el 2 de agosto del siguiente año. Y ese año fue un reencuentro con mi papá, porque cuando mis papás se separan, mi papá se va a vivir. ¿Había más relación con tu mamá? O sea, tú tenías no más... No se llevaban bien, o sea, no se llevaban. Más, o sea, ¿tú hablabas más con tu mamá que con tu papá? O sea, yo todos los días veía a mi mamá. Sí, claro. Y mi papá, pues, él empezó a hacer su vida. Okay, sí. Y pues lo veíamos muy poco. No teníamos, o sea, problemas con él en ese sentido, pero lo veíamos poco, porque aparte mi papá era medio ermitañón, entonces él hacía su vida y sus cosas. Y entonces en la enfermedad, pues la vida te pone vulnerable. Entonces tuvimos la oportunidad de aprovechar esa vulnerabilidad y decir, papá, vente con nosotros, y nosotros te cuidamos. Y al principio no quería, pero no le quedó de otra. Y entonces lo que sucedió, que es unas cosas impresionantes, lo que sucedió fue que todo el amor de mis hermanos, que se quedó ahí, que era para mi mamá, porque la veíamos todos los días, o la veíamos mucho. Sí, todos. Sí, que siempre estaba. Y mi mamá era amorosísima, o sea, era como... Sí, claro. Eso te despertaba puro amor. Entonces, ese amor de repente no teníamos para dónde canalizarlo. Entonces, mi papá fue receptor de todo ese amor. Entonces, todo lo que no le podíamos dar a mi mamá, se lo dimos a mi papá. Vente, papá, y mira, y te vamos a cuidar, y te vamos a llevar, y mira, ¿qué quieres comer? ¿Y qué quieres? No sé qué. Y el otro decía... que no estaba ni planeado, o sea, no, nada. Y el nunca... otro decía, ¿qué les está pasando? Porque, o sea, él descubriendo sí. que existía ese amor para él. Qué maravilla. Se recibe ese amor y mi papá, y nosotros en todo ese proceso sanamos también muchas cosas en ese proceso del año. Y pues... la verdad es que fue un año increíble de convivencia con él. No te puedo explicar qué año. Total, bueno, muere el 2 de agosto al año. Y yo creo que cuando muere mi papá fue muy chistoso, porque entonces empiezo yo como me di cuenta de algunos aspectos del duelo que de mi mamá que no había yo terminado, porque estaba distraída un poco con mi papá. Entonces o sea, mi papá muere, empiezo con el proceso de mi mamá, que me lleva un año más, y luego cuando termino con mi mamá empiezo con mi papá. Sí, o sea, fue súper seguido. Entonces, y mi papá va a cumplir 2 años, y mi papá en un año ya había terminado el duelo, y ya. Entonces, la verdad es que no, pues, o sea, cuando me dices, pues bien, ¿no? Y luego, bueno, mis suegros también vinieron, entonces también me tocó acompañar a mis hijos, a mi esposo Toño y a mis cuñados en su duelo también. Ya me sentí experta. Claro, pues sí, después de tanta cosa. Ay, sí, bien lindos mis suegros, la verdad. Oye, hoy estaba muy tranquilo yo esperando que estuvieras acá conmigo y demás y platicar, hasta que vi un reel que te quiero preguntar porque me encantó y que a lo mejor no tienes ni idea porque pues también está en tus redes sociales. Ajá. Pero bueno, tú lo dijiste. Y es esta parte del inframundo. Me encantó ese tema, o sea, de abrir los ojos, sí. ¿no? Y justo hablando de esto y hablando también, porque aquí hablamos mucho de caídas, de crisis, de problemas, de circunstancias, etcétera, pues hay que conectar con eso también, ¿no? O sea, se vale conectar con esas formas de esa manera también como lo hiciste tú con tus propios duelos y con tus propias cosas, ¿no? Es que eso del inframundo me viene apareciendo. Fíjate que mi mamá ayudaba en el Encuentro Mundial de Valores y entonces vino Rigoberta Menchú. Sí. Y entonces, imagina, bueno, es una cosa increíble esa mujer. Y entonces mi mamá era la que la atendía. Okay. ¿No? Que estaba a cargo de los speakers, entonces atendía a Rigoberta. Y entonces me habla por teléfono a mi casa una mañana y me dice, vente al hospital Mujerza, Rigoberta se sintió mal, la trajimos anoche, pero ya está bien,
pero aquí estamos con ella, está Pues súper bien, parlanchina y todo, vente a platicar. Entonces me lanzo y me voy con Rigoberta. Y ahí platicando me dice, oye, ¿ya sabes cuál es tu nahual? Y yo, no. A ver, ven, te voy a leer la carta astral maya y no sé qué. Y me empieza a leer la carta astral y me dice que mi nahual era la lechuza. Entonces me dice, tú tienes el don de, tu don es ver en el inframundo, en la oscuridad. Y entonces yo, ¿cómo? ¿Cómo que ver en la oscuridad? Y me dice, sí, tienes la capacidad de ver la claridad en los momentos más oscuros. Y yo, claro, o sea, y luego lo que platicó en el reel y que luego también lo cuento en el libro es cuando visité estas ruinas mayas y me explicaron esto del inframundo, ¿no? Y eran estas, la boca de un jaguar, donde estaban unos duendecillos deteniendo los ojos del jaguar ahí en Ekbalames. Y luego está la entrada de las fauces del jaguar. Entonces era la entrada al inframundo. Entonces, para que mantuviera los ojos abiertos. Me explicaban eso, de que este es como este simbolismo de que entras a los momentos oscuros de la vida y le pides a los dioses que no cierres los ojos para que puedas ver las lecciones hermosas que hay para ti en esos momentos. Qué hermoso, ¿no? Ay, no, Me es encantó. que te da esperanza a la vida. Claro. Y yo creo que no tenerle miedo a la vida, a vivir la vida con lo que es. ¿No? Le quitas el morbo a la muerte, le quitas el morbo al sufrimiento o al dolor crisis. Y decir, a eso venimos. O sea, cuando firmamos para venir a estas reglas del juego, o sea, entrémosle, ¿no? Entrémosle a lo que viene sin miedo porque está diseñado para que podamos con eso. Qué increíble. Oye, ahora sí, cuéntame de tu libro. Más que 1000 palabras. Platícame, a ver, ¿de dónde sale la idea de escribir un libro? O sea, que son muchas historias, muchas anécdotas, como dices, como mamá, como hija, en el coaching con papás. Cuéntame, ¿qué pasó con eso? Pues, fíjate que pasan 10 años, dejé de hacer los cursos y me distraje en otras cosas. Y luego una amiga me dijo, que quiero mucho, me dijo, es que tienes que retomar el tema del parenting, es demasiado importante ese mensaje. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Y uno de los proyectos eran las redes y otro era el sacar el libro. Y al principio fue difícil porque traté de meter todas las ideas que tenía en una redacción normal del libro y se me complicó muchísimo porque, ¿sabes que entre más he aprendido del parenting, más pues me doy cuenta que no hay ninguna receta, ¿verdad? Claro. Y al final, cuando estás frente a una situación con tus hijos, vas a reaccionar según tu nivel de conciencia. Entonces ahí no se puede fingir, no puedes seguir una instrucción de un experto porque realmente va a salir tu verdadero tú en el momento, en ese momento. Entonces me estaba costando mucho conseguir como estas ideas. Como plasmar todo lo que querías. Todo lo que yo quería. Ajá. Así que de alguna manera decidí que una mejor manera de hacerlo era con historias. Y las historias de mi experiencia, de alguna manera me ponen en un lugar diferente de compartir más que de decir cómo... De explicar o de decir cómo hacerle tú. De enseñar. Y de repente cuando iba a temas de parenting que me preguntaban, no sé, es que ¿cómo le hacemos cuando los hijos no sé qué? Yo, ay, no, es que esto no es de eso. No se trata de darte instrucciones, se trata de que te observes qué pones tú sobre la mesa, cómo estás reaccionando ante tal situación. Qué bueno que lo dices porque creo que ahí está el secreto, ¿no? Tiene mucho que ver con la propia observación como papá. Sí. ¿No? Más que el hecho de déjame leo el libro de las reglas del 1, 2, 3, ¿no? Y siempre busqué con el libro fue cómo llevarnos a reaccionar o a enfrentar la situación que estemos viviendo desde un lugar de amor y de compasión. Muchas veces los papás nos da miedo actuar desde el amor, porque tenemos todas estas ideas de el amor corrompe, el amor daña, chifla, o como decimos nosotros. No les des todo porque luego se te vayan a subir al cuello. Entonces tenemos ese miedo de amar y de ser compasivos y de reaccionar desde ahí, porque estamos como educados al castigo, a cambiar desde el miedo.
todo cambio que viene del miedo pues no es un cambio realmente, o sea, no es un cambio real, no es una transformación. Claro, porque tarde o temprano se acaba. Sí, y es nada más un condicionamiento o así, ¿no? Entonces, la transformación es diferente, ¿no? Viene desde otro lugar. Entonces, la compasión y el amor son de los ingredientes de transformación más poderosos. Cuando alguien te perdona, ¿no? Antes de que incluso tú te perdones, ¿no? O alguien cree en ti, aunque te hayas caído 700 veces. Todos esos actos de amor transforman. Entonces, que no nos dé miedo como papás amar, o sea, amar así, sin límites, ¿no? Ajá. Sí. Oye, ¿y cómo ha sido el viaje con el libro? Ya después de que la gente lo lee, de que te platican, de que te cuentan. Híjole, he tenido testimonios increíbles porque se han cumplido esas ideas que yo tenía o esos sueños que yo tenía con el libro de que estuviera en el buró del lector, que pudiera de alguna manera ser referente. Y el otro día me decía una lectora, no sabes, tuve un día súper pesado con mi hija y de 2 años y estaba la perdí hace cuenta ese día, ¿no? Pero regresé a leer un par de historias tuyas y fue como respirar y volver a empezar. Como que te recuerda que se puede actuar desde el amor y se crean este vínculo con tu hijo increíble. Y que no hay perfección. Cero perfección. ¿No? O sea, es lo que menos hay, ¿no? Ay, no, hace tanto daño. Y hay mucha gente que lo busca. Hay mucha gente que lo busca. ¿Sí? No, es que no, o sea, la vida como tú eres, no se trata de, o sea, avientas la chancla y te desesperan los niños y todo en la vida normal. Y hay caos, y hay desmadre. Y pides perdón y vuelves a empezar y la regaste. Porque, ¿sabes qué? El crecimiento es con el hijo. O sea, no es de que, ok, yo voy a tener hijos cuando esté lista y preparada. No. Es a través de tener hijos como creces, ¿no? Sí. Todas estas cosas. No es que esperes a que estés ya perfecta para ser mamá, sino... Sí, es al revés. Es al revés. Es a través de los hijos donde se da el proceso, donde todos crecen. Tú creces y tus hijos crecen en esa convivencia intensa. Que es complicada convivir con. Pues es como escribir un libro. O sea, lo escribes. Cuando a mitad de la gente pregunta, ¿y cómo le has hecho para escribir? Pues escribiéndolos. Ajá. O sea, los escribes y vas viendo qué pasa y corriges y checas. Y no hay libro perfecto tampoco, ¿no? Y lo que dices tiene que ver porque la gente me dice, ¿pero cómo hago los cambios? Y yo, cambiando. En el momento. Exacto. Tienes la opción, cada momento tienes la opción de actuar diferente. Y luego ya sabemos que estamos muy condicionados, entonces también ahí es el trabajo de la terapia, de todo eso, porque pues estamos condicionados también a actuar de miles de maneras claro. Y bueno, ya ese es otro tipo de trabajo, pero también. Oye, ¿y qué planes traes ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Piensas seguir escribiendo? ¿Traes algún curso nuevo? Sí, fíjate que voy a dar curso en la Ciudad de México, ahora en octubre. Voy a lanzar un curso en línea, on demand. Y un curso... ¿Cuándo todavía no sabes? ¿Cuándo va a estar listo? Yo creo que para septiembre. Ah, ok, súper. Sí. Seguramente ya para cuando estén escuchando esto ya está. Ay, ¿Y ese dónde va a estar? ¿Que ya la página, en tu página? Sí, en mi plataforma, sí. Bueno, ahorita también para que nos des todos los datos. Sí. ¿Y vas a hacer un curso entonces en línea? Y voy a hacer un curso en línea y otro presencial en Ciudad de México. Súper. Sí. ¿Y escribiendo? ¿Estás escribiendo algo o no? Es que todavía no. Okay. Todavía estoy como disfrutando este libro un rato. Qué bueno. Sí. Que también date chance, ¿eh? Sí, porque me encanta. Porque también se vale. Luego queremos hacer uno y otro y otro. Aparte no estoy con ninguna editorial, más que con la mía. Sí, entonces no es de que ya firmé para 3 libros más, nada. Es a gusto, bueno. A mi paso. Sí, porque se disfruta mucho. Y cada vez, digo, lo has vivido y lo seguirás viviendo, ¿verdad? Cada año es diferente y hay más testimonios, y hay más historias, y hay más cosas. Y eso es lo rico de un libro, ¿no? También, que pasan cosas muy padres después. Sí, vamos a ver. Que ni te imaginas. Sí. Oye, Cristi, después de todo lo que nos has platicado, a ver, recomiéndanos algo. Un libro, algo que hacer, algo que buscar, que la gente cuando termine de vernos o escucharnos pueda ir a revisar. ¿Qué sería? No necesariamente en parenting, puede ser lo que tú quieras. Fíjate que hay una cosa que hablamos un poquito hoy y que no nos enseñan tanto, que es encontrar respuestas dentro de ti. Yo sé que ya es como un cliché, pero de repente en la vida buscamos afuera
alguien que nos diga, ¿verdad? Y lo que yo invitaría es poner un poquito, o sea, como observarnos más y voltear adentro, porque no nos animamos a nada que adentro de ti está la siguiente forma, no sé, o formas nuevas de educar, o formas nuevas de trabajar, o formas nuevas que nadie había pensado. Y creemos que si el más no, experto, ¿no? es que creemos que alguien afuera en un libro, un experto de un libro, va a saber más que nosotros. Y yo creo que esa parte de decir, pues él sabe sus temas, pero yo sé mis temas si soy capaz de voltear hacia adentro. Y en todos sentidos, también en el trabajo aplica. Es decir, ¿cuándo voy a dejar de referirme a expertos y hablar de lo que yo pienso y de las conclusiones a las que yo llego por mi proceso de pensamiento único que nadie en el mundo tiene? Y nadie lo va a hacer igual que tú. Nadie. Entonces diría hacia adentro, busca adentro. Buenísimo. Oye, ¿dónde puede encontrar la gente? A ver, ahí sí, promocióname. Dime dónde encuentra tu libro, dónde lo compra. El libro está en Amazon, México, y en Amazon Estados Unidos también ya. Más que 1000 palabras. Más que 1000 palabras, el poder transformador de la maternidad, que no nada más es para todo, para mamás, para papás, para... El otro día un lector me dijo, de 30 años, que no tiene hijos, me dijo, me reconcilió con mi mamá. ¡Wow! Entonces realmente tiene un gran poder este libro para todo mundo. Eso está en Amazon entonces. En Amazon. Okay. Y bueno, en las redes como Cristina Cortés del Valle, en Facebook, en Instagram. Coaching, en si alguien quiere coaching de papás, sí, etcétera, puede mandar un también ahí te mandan correo directo. Sí. Por ahí. Sí. Oye, pues bueno, mira, te quiero regalar este reconocimiento, breve, chiquito, pero muy grande en significado. De Si te caes me invitas, que es el mismo que tenemos aquí en la mesa, y también te llevas por supuesto tu termito, tu vaso y demás. Y es una forma nada más de que te acuerdes de lo que vimos acá, de lo que experimentaste acá, y sobre todo las caídas, ¿no? Porque también aprendemos, ¿no? Mucho. Totalmente. Aprendemos mucho, entonces que lo tengas en un lugar importante para ti, en tu casa, en tu oficina, en un lugar significativo, ¿no? Pero antes de irnos, pues sí quisiera recordarte eso que en algún momento te platiqué, y que pues lo dijo tu mamá. Entonces ahora sí que mejor que tú estés aquí escuchándolo, porque aparte lo dijo en este mismo lugar. Entonces tu mamá estaba sentada a unos metros de donde tú estás, y terminamos una de las sesiones del taller y ella se quedó muy pensativa, y siempre ya sabes que preguntamos en los talleres, ¿no? ¿Qué te llevas? ¿Con qué te quedas? Etcétera, ¿no? Y la frase que dijo, que yo he repetido hasta el cansancio en muchos episodios y en muchos lugares y en cada grupo de duelo que tengo, es... porque había gente que tenía pérdidas de todo tipo, ¿no? Entonces, unas muy dolorosas, y había mucho sufrimiento, pérdidas de hijos, de todo. Y ella dijo muy sabia, es impresionante o es increíble que en un lugar donde hay tanto dolor, haya tanto amor. ¿no? Justo, eso me regaló a mí. Y esa frase es justo lo que yo creo que no nada más te regaló a ti, sino que tú también haces todos los días. Entonces, Cristi, gracias, de verdad, gracias. En nombre también de tu mamá, porque yo sé que también está aquí cerquita. Sí. Y lo entiendo, lo creo y estoy convencidísimo de eso, y también de cómo terminamos juntándonos, uniéndonos de esta manera. Y sé que lo dice también ella para ti, porque a pesar de las caídas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, como la crianza, ¿no? A pesar de los berrinches y los gritos y las chanclas, siempre lo que sobresale y lo que permanece y lo que trasciende es el amor. Entonces, gracias por hacer lo que haces. Gracias por darle voz también a muchos papás o a muchas mamás que están como desesperadas en este proceso. Y sobre todo, gracias por venir aquí a mostrarte tal cual eres, que eso es lo que me encanta de ti. Gracias, de verdad. Y espero que no sea la última. No, aquí estamos. Mil gracias, qué bonito tu podcast y me encanta el nombre. Gracias. Pues muchas gracias, Cristi. Y recuerda, si te caes, me invitas. Si te gustó este episodio, compártelo con las personas que quieres. Recuerda seguirnos en Instagram como Si Te Caes Me Invitas y como David Montalvo MX. Dale like y suscríbete al canal. En www.davidmontalvo.com.mx también encontrarás todo sobre mis conferencias, próximos cursos, sesiones personales y muchos recursos de inspiración.